Continuando con el curso Ventilar COVID-19 de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, yo soy Sergio Giannasi, soy médico intensivista del Hospital Italiano de Buenos Aires. Le doy la bienvenida a la continuación de este curso. Vamos a trabajar la ventilación mecánica protectora en los pacientes con síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2 o SARS-CoV-2. Lo primero que tengo que decirles es que tenemos muchas dudas respecto a cómo se tratan estos pacientes y pocos conceptos claramente consolidados. Esto se debe a que es una enfermedad que tiene muy poco tiempo, que tiene 6 meses, que es diferente a las presentaciones previas de los síndromes respiratorios agudos graves por coronavirus. También es diferente a la afectación pulmonar por el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y podemos decir que hay algunos conceptos que son aplicables a este síndrome que ya tiene 50 años de investigación con datos bastante claros y otros que no. Podemos decir que sí es aplicable al síndrome de distrés respiratorio cuando los enfermos se presentan con hipoxemia severa, refractaria al tratamiento con oxígeno, cuando tienen infiltrados pulmonares bilaterales en la placa de tórax, cuando tienen una caída de la compliance pulmonar y cuando tienen capacidad de reclutamiento y se pueden utilizar PIP o mejoran con PIP. Pero otros pacientes con esta nueva patología, el SARS-CoV-2, no responden a veces a la PIP, y esto se debe a que lo compliance pulmonar y sus presiones pulmonares no están severamente alteradas. Así que nos vamos a concentrar en a trabajar sobre conceptos bastante consolidados, y ustedes tengan esta máxima hipocrática de primero no dañar. Luciano Gattinoni, este intensivista italiano, nos dejó dos conceptos fundamentales para la ventilación protectora. La primera de ellas es que los pacientes con distrés, y que en muchos de los casos van a ser aplicables a esta nueva enfermedad de SARS-CoV-2, es que los infiltrados pulmonares, los infiltrados exudados alveolares, generan áreas de colapso pulmonar que las hace no ventilables. Por lo tanto, cuando uno suma las áreas que son posibles de ventilación, hacen que el tamaño del pulmón de un adulto no sea el tamaño total, sino el de estas pequeñas áreas posibles de ventilación, y esto llevó al concepto de baby lung o pulmón infantil. El otro concepto es que cuando uno prona a estos pacientes, estos infiltrados alveolares cambian de posición. Se conoce como el pulmón de esponja, porque los infiltrados pulmonares eh, son sensibles a los cambios gravitacionales. Es decir, cuando uno pasa de esta posición de supino a esta posición de prono, estos infiltrados pulmonares van a las zonas de declive, que en este caso de estar en las zonas posteriores pulmonares, pasan a las áreas ventrales. Este concepto nos permite ver que cuando uno cambia al paciente de posición del supino al prono, ya sea por diferentes cuestiones, pero por el tamaño que ocupa el corazón en la caja torácica, hace que este pequeño pulmón que quedaba antes, ahora sea un poquito más grande. Entonces tengan en cuenta de que estos pacientes de esta nueva patología y que se pueden asimilar al distrés, pueden tener pulmones pequeños,
pulmones ventilables pequeños con infiltrados alveolares que son plausibles de ser modificados con el decúbito. Ahora pueden hacer una pausa, detener este video y pensar ustedes cómo ventilar a estos pacientes. Los conceptos iniciales que tenemos que tener en cuenta es que vamos a hablar de cómo calcular el volumen corriente esperado para cada uno de estos pacientes, la PIP, la FiO2 y la frecuencia respiratoria. Ustedes pueden hacer el ejercicio ahora de pensar cuáles son los conceptos fundamentales que pueden ser aplicados en estos pacientes y respecto a estos 4 parámetros. Lo primero que vamos a hablar es cómo calcular el volumen corriente que le vamos a aplicar. Esta imagen representa a un mismo luchador de sumo con una enfermedad pulmonar, con un distrés, y en donde vemos que si quisiéramos ventilarlo con el volumen pulmonar que podría corresponder a todo su peso corporal real, sería muy diferente si lo queremos ventilar con lo que nosotros llamábamos ese pulmón de niño, lo que sería la parte remanente de este señor, de los pulmones de este señor, cuando es afectado por una enfermedad que achique el tamaño ventilable de sus pulmones. El segundo tema es que el tamaño de los pulmones no está relacionado a la cantidad de grasa que tiene, sino a su altura y peso corporal ideal. Veamos esta imagen de resonancia del proyecto anatómico del cuerpo humano, en donde vemos una persona con una cantidad de grasa bastante poca, comparado con una persona de la misma talla, pero con gran cantidad de grasa corporal en relación a esta, y vemos que aquí el tamaño de los pulmones, lógicamente, no crece con la cantidad de grasa del cuerpo. Por lo tanto, uno no tiene que ventilar a los pacientes según el peso real, sino más bien el peso ideal correspondiente a su talla. Acá vemos cómo podemos calcular el peso corporal ideal a través de esta fórmula. Acá vemos el peso ideal para calcular el volumen corriente de la ventilación mecánica, no el peso ideal de una persona para otros fines que no sean el de la ventilación mecánica, ya sea en hombres como en mujeres. Por ejemplo, si en este caso hacemos el cálculo de una persona que mide 1,80 m, este cálculo de 180 centímetros menos 152,4 por 0,91 nos da 27,6, que sumado a 50 nos da un cálculo de un peso teórico para una persona de 1,80 m de 77 kilos, 600 gramos. Uno puede hacer este cálculo para el paciente una vez que lo mide con 1 metro, con 1 centímetro, debe medir la altura del paciente, no hacerlo esto a ojo, o puede utilizar esta tabla en donde ve la estatura en hombres y en mujeres calculada por cambios cada 5 centímetros, y como vemos acá, por ejemplo, dijimos un hombre de 1,80 m, nos da un peso ideal de 75 kilos, y si le calculamos 6 mililitros por kilo de peso, nos corresponden 451 mililitros, y si le calculamos 8, son 600 mililitros. Es decir, que para una ventilación mecánica protectora, entre los 6 y los 8 mililitros por kilo de peso, vamos a estar para un hombre de 1,80 m en estos valores. Esto cambiará de acuerdo a la altura y si es hombre o si es mujer. Muy bien. Nuevamente ahora pueden hacer una pausa y pueden pensar
en cuáles son aquellas precauciones que debemos tener a la hora de utilizar el volumen corriente. Una vez colocado el volumen corriente correspondiente al peso ideal en el ventilador, ya sea esto por ventilación controlada por volumen, en cuyo caso colocamos directamente el valor de volumen corriente, o calculamos o medimos el volumen correspondiente que nos dio a la presión que colocamos en ventilación controlada por presión, y en ningún caso en ventilación controlada por volumen la presión meseta debe sobrepasar los 30 centímetros de agua, y en el caso de presión control, la sumatoria de la presión colocada más la PIP tampoco debe superar este valor. No se deben sobrepasar los 15 centímetros de agua de presión de trabajo o la driving pressure. Y si esto ocurre, en cualquiera de los dos casos, bajar el volumen corriente. La segunda elección que debemos hacer es el seteo de los niveles de PIP y de FiO2. Tengan en cuenta que para el seteo de PIP hay varias formas complicadas de hacerla, pero nosotros vamos a dar en este curso una manera simple de poder calcularla que tiene evidencia de ser efectiva. Es la tabla que se utilizó para la investigación de la red de estudio del distrés, en donde se determinó que los volúmenes corrientes bajos eran muy eficientes para disminuir las complicaciones y disminuir la mortalidad de los pacientes con distrés. Esta tabla, que se conoce como tabla FiO2-PIP, se inicia con un enfermo al que se le coloca una FiO2 de 0,5 y un nivel de PIP, y se mira cómo es la saturación de la hemoglobina en gases en sangre. Si el enfermo presenta una saturación por encima de 92%, podemos disminuir este nivel de PIP, porque ven que seguimos con 0,5 y podemos bajar a 8. Si sigue alto, podemos, en ese caso, dejar en 8 la PIP y bajar a 4 y así sucesivamente. Si los niveles de saturación de la hemoglobina en sangre arterial es menor a 88, lo vamos subiendo. En este caso ven que dejamos 10 centímetros de agua de PIP y subimos hasta 7, y una vez que llegamos a una FiO2 de 70 y el enfermo sigue con una saturación por debajo de 88, pasamos a subir el valor a 12. Nuevamente, pueden detener el video y pensar en las precauciones que se deben tener por la PIP. Tengan en cuenta que lo que vimos recién es solo una aproximación inicial, que los enfermos pueden requerir otras estrategias de cálculo de los niveles de PIP, con maniobras que requieren ser más expertos, por lo cuales siempre les sugerimos que consulten a personas expertas en ventilación mecánica y en ventilación mecánica de pacientes distresados. El otro punto a tener en cuenta es algo que dijimos antes, y es que el uso de PIP no está libre de complicaciones. Altos niveles de PIP pueden generar sobredistensión alveolar de las zonas ventilables y generar más lesión. Al mismo tiempo pueden generar aumento de la presión intratorácica, disminución del retorno venoso y trastornos hemodinámicos como la hipotensión arterial. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar que la PIP en el paciente tiene que tener un efecto beneficioso. En ese caso, siempre debemos utilizar el menor nivel de PIP posible y nunca usar menos de 5 centímetros de agua,
para evitar el colapso y la reapertura de esas zonas que tienen infiltrados. Con respecto a la elección de la frecuencia respiratoria, tenemos que pensar que al disminuir el volumen corriente, esto puede generar hipoventilación alveolar, hipercapnia y acidosis respiratoria. Un concepto fundamental a tener en cuenta que lo que mata a los pacientes es la hipoxemia, la incapacidad de poder revertir la hipoxemia, mientras que la retención de anhídrido carbónico, si se va haciendo en forma progresiva y se mantienen niveles de pH adecuados por encima de 7,10, 7,20, la hipercapnia es tolerable. Es decir, que cuando uno, a pesar de darle el tiempo para que se ajuste la ventilación mecánica y esos cambios de la hipercapnia no sean muy abruptos, uno puede esperar. Ahora bien, si el paciente tiene acidosis respiratoria, ahí debemos modificar la ventilación alveolar minuto para mejorar esos niveles de PCO2 y evitar la acidosis respiratoria grave. Ahora bien, si tenemos entonces un VT fijo, tenemos solamente dos mecanismos para modificar la PCO2. Como vemos, la ventilación alveolar minuto va a depender de esta relación entre el volumen de espacio, la ventilación del espacio muerto y la ventilación alveolar y el volumen corriente. Esto lo podemos modificar entonces a través de la frecuencia respiratoria, es decir, aumentando la frecuencia respiratoria para aumentar la ventilación alveolar minuto, o disminuyéndole el espacio muerto. En nuestro caso, la única posibilidad que podemos hacer es cambiar de un sistema de humidificación y calentamiento pasivo del aire inspirado a uno activo de cascada. Y en ese caso disminuimos la cantidad de espacio muerto. Nuevamente, piensen en cuáles serían las consecuencias de aumentar la frecuencia respiratoria. El aumento de la frecuencia respiratoria puede llevar al atrapamiento aéreo y a la autopip, y si esto ocurre, los efectos pueden ser complejos e impredecibles, porque la autopip, a diferencia de la PIP que nosotros seteamos en el respirador, no podemos calcular a qué grado de compromiso de atrapamiento aéreo puede llegar y cuáles son los efectos negativos que puede llegar a tener, tanto hemodinámicos como ventilatorios. Así que tengan en cuenta que mirando una curva de flujo en el respirador, cuando el flujo expiratorio no llega a cero, es muy posible que los pacientes comiencen a tener autopip. O sea que siempre debemos ver que el flujo debe acercarse a cero. En este caso, una curva de flujo cuadrado inspiratorio, tenemos el flujo expiratorio, y vemos que aquí tenemos bastante tiempo hasta iniciar la próxima inspiración. En este caso, en el segundo gráfico, vemos que en la inspiración ya se acerca más a la llegada a cero del flujo expiratorio, y en este caso el flujo expiratorio no llega a cero. Así que tengan en cuenta que los aumentos de la frecuencia respiratoria pueden generar atrapamiento aéreo. Más allá de los parámetros del ventilador, tenga en cuenta evitar las complicaciones, no solo las directamente relacionadas al seteo del ventilador, sino las otras complicaciones, la prevención de la neumonía, la prevención de las lesiones de la vía aérea por los aumentos de las presiones, del manguito, etc. Tengan en cuenta que en aquellos pacientes en donde la relación PO2-FIO2 o PAFI se mantiene por debajo de 150, a pesar de un ajuste adecuado del ventilador, lo que tenemos que utilizar son relajantes musculares y luego el decúbito-prono. Ante todo, evite la aerosolización de las secreciones, utilice adecuadamente el equipo de protección personal para protegerse a usted y a su equipo.
Muchas gracias por su atención y estamos atentos a las consultas en el chat.